En esta oportunidad hablaremos del oficial de justicia y la argumentación. ¿Por qué debe argumentar el oficial de justicia? Se imponen unas ciertas aclaraciones previas. El tema de la argumentación y la tarea del oficial de justicia no se encuentra tratado en ningún material bibliográfico dirigido a este tipo de funcionarios, aun cuando la función misma del oficial de justicia requiere de una práctica continua en la argumentación. La persona que recibe la tarea o el acto del oficial de justicia debe comprenderlo. Los abogados deben conocer las razones que tuvo para tomar la decisión que finalmente adoptó, y el juez debe conocer esas mismas razones para tomar una decisión en cuanto a si esa decisión del oficial de justicia ha sido conforme al derecho o no. Es decir, si la decisión es aceptable. Ahora bien, ¿en qué oportunidad debe argumentar el oficial de justicia? En primer lugar, tenemos que ver que en lo que se refiere a las actas donde se deja constancia de las diligencias encomendadas al funcionario, no existe en primer lugar o en primer momento una obligación de argumentar. ¿Por qué? Porque la finalidad de estos instrumentos se limita a relatar. ¿A relatar qué? Aquello que sucedió en la diligencia, generalmente de una manera cronológica, indicándolo con la mayor precisión posible todos los actos que se sucedieron, desde el primer momento de la diligencia hasta el final de la diligencia. Pero otra es la situación respecto a los informes. En los informes que el oficial de justicia comunica al juez ciertas decisiones que debió adoptar, sea durante el curso de esas mismas diligencias o con anterioridad, precisamente cuando tuvo que devolver sin diligenciar, la necesidad de argumentación se impone. En este caso, el oficial de justicia debe argumentar. ¿Por qué debe hacerlo? Puesto que los informes ya no relatan lo que sucedió, sino que explican las razones que tomó el oficial de justicia en cuenta para decidir por qué decidió lo que debió decidir. Entonces, el oficial de justicia debe explicar por qué decidió lo que decidió. Es ahí donde la argumentación tiene importancia en la tarea del oficial de justicia. Establecida la importancia de la argumentación en la tarea del oficial de justicia, se impone conocer en qué oportunidad o por qué razón el oficial de justicia termina argumentando. Es ahí donde debemos analizar la situación o la realidad de los problemas jurídicos que enfrenta el oficial de justicia. Cualquier inconveniente que se produce durante una diligencia o antes de ella, cuando recibe el instrumento con algún defecto de forma o de contenido, ya es en sí un problema jurídico que debe enfrentar el oficial de justicia. Ahora bien, ¿cuál es el inicio del razonamiento jurídico? El oficial de justicia, como funcionario judicial, está inmerso, como habíamos visto en módulos anteriores, en el ordenamiento jurídico argentino. Esto exige que cuando realiza algún acto, cuando toma alguna decisión, el oficial de justicia debe razonar jurídicamente. Por ello, el inicio del todo razonamiento jurídico, incluido el razonamiento que lleva el oficial de justicia, es un problema de la vida. Un problema que requiere una solución. Para el oficial de justicia, este problema no es cualquier problema, es un problema que se produce durante una diligencia y que también requiere una solución. El razonamiento jurídico, y en esto hay que resaltarlo, es esencialmente problemático. ¿Qué significa que sea problemático? En un primer momento debemos resaltar que todo problema jurídico o todo caso admite varias soluciones posibles y contradictorias. De ahí que sea problemático. Es decir, no existe una única respuesta correcta. Si tomamos al problema, cualquier problema jurídico, nos podemos encontrar con que existe una respuesta A y una respuesta B. Ambas respuestas pueden ser contradictorias.
En este caso, la respuesta A puede haber sido sostenida o propuesta por el oficial de justicia y la respuesta B por el autorizado a intervenir durante la diligencia. En este caso hay que decidir por una de ellas. Lo que hace el oficial de justicia una vez que se plantea esta situación es proponer al juez una única solución, la mejor solución posible según su entender. El oficial de justicia entonces debe argumentar, es decir, debe decirle al juez por qué es la mejor solución posible, de las varias que pueden ser aplicables al caso. Entonces, tenemos el problema. Tenemos la solución que ha sido adoptada por el oficial de justicia como la mejor solución posible. Es la que decidió y la que adoptó finalmente en el curso de la diligencia. Esta decisión debe ser propuesta al juez. Para proponerla adecuadamente, el oficial de justicia debe argumentar. Entonces, un problema es una condición imprescindible de todo razonamiento jurídico. Este problema se produce dentro de un caso determinado y finalmente este caso se sucede dentro del curso de un proceso judicial completo. Este caso es la diligencia donde interviene el oficial de justicia. Tenemos entonces que desde la perspectiva de este módulo, caso es equivalente a diligencia. ¿Qué es un caso? Un caso es ante todo un suceso o situación de hecho que se da en un espacio y tiempo determinado, que se sucede entre varias personas también determinadas y que tiene la capacidad de producir efectos jurídicos. Pero además tiene dos requisitos fundamentales. Primero, debe existir un problema o conflicto. Si no, el caso no pasa de ser un simple suceso de la vida. Y además necesita como tal una solución. Entonces, tenemos que los elementos determinantes de todo caso son la existencia de un conflicto, es decir, de opiniones contrarias sobre una misma cuestión, y además la necesidad de dar solución a ese conflicto. ¿Qué es necesario además de un caso para hablar de un razonamiento jurídico? La existencia de una discusión, es decir, de una situación de intercambio de ideas. Ahora bien, ¿qué es lo común a toda discusión jurídica? En un proceso judicial tenemos la cuestión litigiosa, que es el problema o la cuestión sobre el cual existen opiniones contrarias o distintas. Las partes, es decir, los que sostienen esas mismas opiniones contrarias, los contendientes sería dentro de una discusión cualquiera. Después se encuentra el juez, que es el que decide con autoridad cuál de ambos contendientes tiene la razón en relación a la cuestión litigiosa. Y finalmente las normas que regulan la discusión en sí misma, en qué condiciones se realizan, quién puede hablar primero, etc. En una diligencia concreta que encarada por el oficial de justicia también tenemos esos mismos elementos con algunas particularidades. En primer lugar, la cuestión litigiosa es simplemente el problema que se le plantea al oficial de justicia durante el curso de la diligencia. Los intervinientes son las partes que sostienen las opiniones contrarias. Y el juez, en este caso, que decide cuál es la solución o la mejor solución posible dentro de esa diligencia, es el oficial de justicia. Y aquí está la particularidad con el esquema anterior. El oficial de justicia cumple dos roles, tanto de parte que sostiene una opinión y de juez que decide cuál de las opiniones es la mejor para sostener el caso. Y las reglas, que son las que contenidas en las normas procesales aplicables que regulan el trámite de la diligencia y también las normas establecidas por el juez en el mismo instrumento, que puede ser una cédula o un mandamiento. ¿Cuál es el último elemento que debe estar presente para hablar de razonamiento jurídico y que además justifique o explique por qué el oficial de justicia debe argumentar? El último elemento en este esquema de discusión es el auditorio,
es decir, el conjunto de destinatarios del mensaje contenido en la decisión adoptada por el oficial de justicia. Y ahí tenemos a los abogados, no solo los abogados intervinientes en la misma diligencia, sino también el abogado de la parte que recibe el acto, el mismo juez al cual el oficial de justicia se dirige para relatar lo acontecido en la diligencia y para informarle las razones que determinaron el cumplimiento de determinadas diligencias o su incumplimiento. Y finalmente, los ciudadanos en general. El oficial de justicia, como operador jurídico integrante del Poder Judicial, no solo habla a las partes del proceso, también habla a toda la ciudadanía en general, porque ésta debe conocer cuál es la decisión que adoptó el oficial de justicia. Todos estos ejercen el control sobre la actuación del oficial de justicia. De ahí que es importante tenerlo presente cuando se redactan los informes de diligencia. Precisamente para superar ese control, el oficial de justicia, hay que reiterarlo, debe argumentar. Es decir, debe dar las razones de la decisión que adoptó. Entonces, tenemos el problema, que es aquello que justifica la argumentación desde un primer momento, la existencia de una cuestión respecto de la cual existen opiniones distintas y contrarias. Ese problema se produce dentro de un caso determinado, como habíamos visto, que acontece en un espacio y tiempo determinado, entre varias personas, capaz de producir efectos jurídicos. Pero además, ese caso, como requiere una solución, solamente es posible dentro de un espacio de discusión, de intercambio de ideas. La solución solo es posible dentro de ese intercambio de ideas, que solamente es permitido o es posible nuevamente a través de la argumentación. Y finalmente, todos estos procesos se justifican para explicarle al auditorio qué es lo que se decidió y por qué. ¿Cómo se soluciona un problema jurídico? Que ya es otra cuestión. El problema, lo volvemos a repetir, es una situación o hecho de la vida que genera opiniones contradictorias. Ahora bien, ¿cómo hacemos o cómo se hace normalmente para solucionar el problema? En esto que sigue no se pretende explicar cómo debe razonar el oficial de justicia o cómo debe razonar un funcionario judicial, sino cómo normalmente se razona, aún inconscientemente, para enfrentar un conflicto jurídico. Tiene su utilidad para explicar por qué la argumentación también es importante dentro del proceso de razonamiento judicial. Entonces, ¿cómo generalmente se piensa cuando se soluciona un problema jurídico? El método propuesto para la solución de un problema jurídico, de los varios existentes en la actualidad en el mundo jurídico, es el denominado método problemático analítico, que parte de dos premisas sencillas. Primero, en todo caso existe un problema que debe solucionarse. De ahí la denominación de método problemático. Y además, el caso, para ser solucionado, debe analizarse mediante la división de sus partes principales. Es decir, debe analizarse. Ahora bien, ¿qué es lo que se analizan? Los hechos, las normas y la misma cuestión jurídica, es decir, aquello sobre lo cual existen las opiniones contradictorias. ¿Cuál es la finalidad del método? Precisamente encontrar una solución a un caso. ¿Cuál es la diferencia con otro método que también es muy conocido en el mundo jurídico? El método silogístico. El método silogístico es diferente al método problemático analítico. ¿Por qué? Porque es una forma de presentar un razonamiento. En este caso, una forma de presentar un razonamiento jurídico. Así tenemos
que en el método silogístico existen una premisa mayor, generalmente la norma jurídica, una premisa menor de razonamiento, que es precisamente el hecho sobre el cual se pretende regular, y finalmente la conclusión, que es la solución individual que terminaría resolviendo la situación de hecho que se plantea en la realidad. Un ejemplo para que sea más fácil de comprender. Supongamos el artículo 200 del Reglamento del Poder Judicial, que en esencia es utilizado por los oficiales de justicia para devolver los instrumentos cuando las partes interesadas no concurren a solicitar turno en un tiempo establecido con cierta prudencia por los oficiales de justicia de las distintas circunscripciones judiciales de la provincia de Misiones. Esa es la premisa mayor, la norma, el artículo 200 del Reglamento del Poder Judicial. La premisa menor sería, en un caso específico, la circunstancia de que la parte interesada no pidió turno en tiempo oportuno. La conclusión sería la devolución sin diligenciar del instrumento al juzgado de origen. Este es ya no el razonamiento, es decir, no es la forma de solucionar el problema, sino es la forma de plantearlo. Una norma, un hecho, una conclusión. El método silogístico no implica que haya algún tipo de descubrimiento o invención, es decir, no se descubre cuál es la solución más adecuada o más justa para el caso. Simplemente se limita a exponer, a demostrar cómo se producen o cómo se suceden las razones para llegar a determinada solución. De nuevo tenemos el mismo ejemplo y ya comparado con el método analítico problemático. En el método silogístico, por ejemplo, supongamos la norma debe solicitar turno dentro del plazo, si no hay que devolver. La premisa menor no pidió turno, directamente no hay descubrimiento. Y la conclusión, el oficial de justicia debe devolver. En cambio, para el método problemático, la situación cambia un poco. La norma sigue siendo la misma. Por ejemplo, debe solicitar turno dentro del plazo, si no hay que devolver. Pero se produce una situación. Debido a la redacción del artículo 200 del Reglamento del Poder Judicial, no está claro cuál es el plazo que debe considerar el oficial de justicia para decir no ha concurrido a solicitar turno y por consiguiente debo devolver el instrumento sin diligenciar. Es decir, hay que descubrir cuál es ese plazo. Ahí hay un problema. Recién, dependiendo de la respuesta que se dé, cuál es ese plazo, recién ahí se producirá el siguiente paso, la conclusión del razonamiento. O se devuelve o no se devuelve. ¿Cómo se descubre la solución? Teniendo en cuenta ese mismo método problemático analítico. ¿Cuáles son las etapas para solucionar un problema? El método analítico propone 3 tipos o 3 fases para alcanzar la solución. La primera es la denominada de invención. En esta etapa se descubre cuáles son las posibles soluciones al caso. La siguiente etapa es la decisión. Es en esta etapa donde, en base a esas posibles soluciones, se decide por una de ellas. Y finalmente la justificación. Ya la decisión adoptada es formulada, es propuesta al auditorio del mensaje, al juez en este caso, y ya no persigue otra cosa que su aceptación por el auditorio. Para ello es fundamental la argumentación. Invención. ¿Qué es lo que se realiza específicamente en la etapa de invención? Primero se trata de descubrir, de inventar cuál es la cuestión jurídica en juego. Es decir, cuál es el problema, aquello sobre el cual existen decisiones contradictorias, antagónicas. Después, ¿cuáles son los hechos? ¿Qué hechos relevantes determinan esa misma cuestión jurídica? La norma aplicable, ¿cuáles son las normas aplicables? Es decir, ¿cuáles son las posibles normas jurídicas que den una solución a esa misma cuestión jurídica? ¿Para qué? Para alcanzar una decisión o varias decisiones provisionales. En el caso del artículo 200, devolver o no devolver.
Entonces, ¿cuáles son las preguntas que se trata de responder en esta etapa? En la invención, antes que nada, se trata de descubrir cuál es la cuestión jurídica, cuáles son los hechos relevantes y finalmente cuál es la norma aplicable. ¿Para qué se responden esas preguntas? Primero, en la invención lo que se logra es precisamente, como se había adelantado, un conjunto de hipótesis provisionales, es decir, aquellas soluciones posibles a la cuestión planteada. ¿Para qué? Para pasar a la siguiente etapa, a la decisión. En esta etapa, en la invención, solamente nos encontramos con varias posibles soluciones, que pueden ser dos, como en el caso del artículo 200, devolver o no devolver, o tal vez más, dependiendo de la complejidad de la cuestión jurídica que se le plantee al oficial de justicia. La decisión lo que trata de responder fundamentalmente es la pregunta: ¿qué debe hacerse para solucionar el caso? Tengo varias soluciones posibles, debo optar por una. Entonces, en la decisión hay un elemento intelectual de conocimiento, de conocer la realidad jurídica, de conocer cuáles son las normas, pero también un elemento valorativo. También el oficial de justicia, como cualquier funcionario judicial, incluido el propio juez, debe adoptar una decisión no solo intelectualmente impecable, sino valorativamente correcta, es decir, justa, conforme al derecho. Esta decisión consiste en elegir entre las varias soluciones posibles a las que se arribó en la etapa anterior, precisamente para ejecutar el acto. En el caso de una diligencia judicial encomendada al oficial de justicia, esa elección determinará que se cumpla con la orden emanada del juez en el instrumento o que no se cumpla directamente con esa orden y por consiguiente se deba comunicar al juez por qué no se cumplió. ¿Cuáles son las preguntas que trata de responder la etapa de la decisión? En este punto, lo más importante tal vez es qué resolución corresponde, qué decisión, ¿debe diligenciarse? ¿No debe diligenciarse? Y finalmente, cómo ejecutar lo decidido en función de estas dos preguntas anteriores. ¿Para qué se responden estas preguntas? Y en esto conviene contrastarlo con la etapa anterior. En la invención, lo que se lograba era un conjunto de hipótesis provisionales. Eran provisionales porque eran simplemente posibles soluciones a este problema. En la decisión ya se toma se realiza una elección y se decide por una sola de esas hipótesis provisionales. Esta es lo que podríamos denominar la hipótesis probable. Ahora bien, esto permite pasar a la siguiente etapa. Una vez que decide el oficial de justicia realizar determinado comportamiento para encontrar solución a ese problema jurídico, debe justificarlo. No siempre es necesaria la justificación, puesto que si se limita a cumplir con la orden judicial no hay mayores inconvenientes. El problema se suscita cuando se encuentra con un problema que impide el cumplimiento de la orden judicial y por consiguiente debe o deberá justificar su decisión. La justificación precisamente se manifiesta a través de los argumentos o justificadores, es decir, la exposición de las razones. ¿Por qué no cumplió? ¿O por qué cumplió de tal manera? ¿Qué es lo que hace la justificación? La función de la justificación, y en esto tenemos que resaltarlo suficientemente, brinda apoyo precisamente a esa hipótesis probable que se eligió en la etapa de la decisión y además la transforma o la convierte en aceptable. ¿Para quién? Para el auditorio, para el juez, para los abogados, para los ciudadanos. ¿Cuáles son las preguntas que trata de responder la justificación? También tiene sus preguntas que trata o intenta responder. ¿Puede justificarse la decisión probable que se eligió en la etapa de la decisión? ¿De qué modo, si es posible, justificarla? Y finalmente, ¿cómo enunciar esa justificación? Sea a través de un silogismo, como habíamos visto, es ahí donde aparece el método silogístico, pero no para
descubrir la solución al problema, sino para mostrarlo simplemente, o como lo que se denomina actualmente la tesis del caso, que es lo que realizan los abogados cuando se presentan al juez, plantean el caso desde la perspectiva de su interés jurídico particular y intentan convencerlo de la justicia de esa postulación. El juez generalmente utiliza el método silogístico, el oficial de justicia también. ¿Qué persigue cada etapa, entonces, para resumir? En primer lugar, la invención lo que hace simplemente es buscar, tratar de descubrir cuáles son las posibles soluciones a un caso concreto. La decisión lo que realiza es una elección. Una vez alcanzada un conjunto de posibles soluciones, la decisión simplemente elige una. Y la siguiente etapa, una vez elegida una decisión en concreto, simplemente la demuestra como la más aceptable dentro de todas las posibles soluciones para el caso. ¿Qué se obtiene entonces de cada etapa? En la invención se obtienen hipótesis provisionales, varias. Una. En la decisión, una hipótesis probable, la que después será sometida al auditorio a través de la justificación. Y la justificación misma lo que persigue es obtener una hipótesis ya no probable, sino aceptable para el auditorio. Entonces, el método problemático analítico en la invención, ¿cuál es el problema jurídico? ¿Cuáles son los hechos? ¿Cuáles son las normas jurídicas aplicables? En la decisión, ¿cuál es la decisión que corresponde? ¿Es ella justa? ¿Y cómo ejecutarla? En la justificación, ¿puede justificar la decisión? ¿De qué modo? ¿Y cómo podemos enunciarla? Entonces, en la invención se obtienen decisiones provisionales, varias. En la decisión, una decisión probable. Y en la justificación, una decisión aceptable para el auditorio. La justificación específicamente sirve o tiene como finalidad proponer razones. El oficial de justicia, cuando se dirige al juez, no dice cómo éste debe resolver, sino explica las razones que él tuvo para adoptar la decisión y trata de convencer al juez para que comparta esas mismas razones. Precisamente trata de convencer de la justicia de la decisión adoptada para obtener su aceptación y por consiguiente mantenimiento. No olvidemos que una errónea justificación, una errónea argumentación del oficial de justicia, cualquiera sea la causa que determinó ese error, puede implicar dejar sin efecto la decisión y hasta generar responsabilidad disciplinaria o de otra esfera en el funcionario judicial. Ahora bien, la justificación, ¿a quién? Al auditorio. No olvidemos, el auditorio está integrado por el juez, los abogados y la ciudadanía en general. ¿Cuándo? Normalmente, como habíamos visto al inicio de este módulo, en los informes, en las actas, debido a su misma esencia, difícilmente se realicen informes y sea necesaria la argumentación. Y finalmente, ¿cómo? Y en esto tenemos que resaltar, la argumentación o la justificación se realiza a través de un texto denominado texto argumentativo. El texto argumentativo, como cualquier texto, tiene tres partes: una introducción, un cuerpo y una conclusión. Para facilitar el entender en qué consiste cada una de ellas, podemos decir lo siguiente, que la introducción consiste en decir lo que se va a decir, el cuerpo en decir lo que se dice y la conclusión en decir lo que se dijo. En esencia, esto es un texto argumentativo. Tomemos el ejemplo de un simple informe que remite el oficial de justicia al juez, comunicándole que ha decidido devolver la cédula, en este caso, porque la parte interesada no ha concurrido a solicitar turno dentro del término establecido. En este informe tan sencillo, tan corto, que generalmente es sustituido por un simple sello donde se completan algunos datos relativos a la fecha, podemos ver todo esto que habíamos comunicado anteriormente.
una introducción donde se dice devuelvo sin diligenciar al juzgado de origen, se dice lo que se va a decir. Después en el cuerpo están los hechos. En este caso, la parte interesada no ha concurrido en tiempo oportuno a solicitar turno. Las normas aplicables, artículos 200 y 201 del Reglamento del Poder Judicial, que justifican en este caso la devolución de la cédula. Y también debido a que el domicilio consignado en la cédula se encontraba fuera del radio de provisión de movilidad. En este caso también resulta aplicable la norma del artículo 202 del Reglamento del Poder Judicial. Y finalmente la conclusión. Pero en este texto la conclusión ya está presupuesta en la misma introducción. Devuelvo sin diligenciar. O sea, en base a esos hechos, en base a esa norma, la conclusión sería la devolución. Esto, en esencia, es simplemente el esquema que se sigue en el método silogístico. Pero para tomar esa decisión, el oficial de justicia debió previamente realizar un conjunto de actos de razonamiento para determinar si realmente esa norma era la aplicable, si el hecho justificaba la aplicación o la conclusión que finalmente adoptó. La argumentación es importante en la tarea del oficial de justicia. Generalmente está muy limitada a los informes de devolución sin diligenciar, pero aún así el oficial de justicia debe estar preparado para comunicar su decisión, comunicar de manera sencilla, clara y precisa. En conclusión, el oficial de justicia debe argumentar, debe dar razones de sus decisiones.